Hace unos 11 años era ingeniero de telecomunicaciones. Un día normal consistía en visitar varias casas para instalar o reparar líneas telefónicas. Todo parecía igual que cualquier otro día, pero cuando recibí mi siguiente encargo, se trataba de la instalación de 20 líneas. Esto no era lo habitual en mi puesto, ya que estas tareas solían asignarse a otros equipos. Sin problemas, pensé que estaría bien pasar más de 1 hora o 2 en un sitio en lugar de aquí y allá. Llamé al contacto, que era un contact center, y me informaron de que el conserje o el encargado del edificio conocían los requisitos del puesto y me explicarían lo que se necesitaba. Así que llegué al lugar y resultó ser un edificio muy antiguo construido en la década de 1920, como descubrí más tarde. Entré con mi probador y mi bolsa de herramientas, como era habitual, y tras hablar con una recepcionista, descubrí que el edificio había sido una residencia de ancianos y que, tras varios años abandonado, ahora se utilizaba como oficinas para varias empresas. Como habían prometido, llegaron 2 encargados y me dijeron que creían que lo que buscaba estaba en el sótano, ya que había muchos cables ahí abajo, pero que eso era todo lo que sabían. Así que pregunté si el conserje estaba por allí, ya que suelen tener conocimiento de esas cosas, y me dijeron que no estaba disponible porque estaba enfermo, pero que volveríamos al día siguiente. Seguí a un hombre y a una mujer hasta una puerta con candado numerado. La abrieron y me facilitaron el código de acceso. Al otro lado de la puerta había una escalera que conducía al sótano. Mientras bajábamos, me di cuenta de que la iluminación era muy pobre, extremadamente pobre de hecho, y no tenía ninguna posibilidad de trabajar en esas condiciones. Había luces, sí, pero eran colgantes, poco eficaces. Comprendiendo mi preocupación, la mujer me informó de que tenían luces colgantes, así que no había problema. Volví a mi furgoneta, cogí un alargador y me dirigí al sótano. Cuando pasé por delante de la recepción, me preguntó si iba a estar solo en el sótano. Le contesté, sí, a veces es necesario, pero si lo que busco no está allí, no estaré mucho tiempo. Y ella se rió, pero comentó, te prefiero a ti que a mí. A nadie le gusta bajar ahí, ni siquiera para guardar cosas. Para ser honesto, solo pensé que a la gente no le gustaba bajar por escaleras oscuras, no era gran cosa, era algo con lo que estaba familiarizado, así que solo había que hacerlo. Después de echar un vistazo con el encargado, encontramos un enchufe. Preparé las luces y allí estaba el DP que estaba buscando. Sin embargo, era un bloque de soldadura antiguo, no apto para banda ancha, así que le informé de que tardaría un poco más. Y esto antes de saber siquiera dónde tenían que ir esas 20 líneas. Aceptó y me indicó dónde habían dejado los instaladores de la oficina todos los cables para los clientes, que, para mi alivio, estaban en el armario detrás de la recepcionista. Con toda la información que necesitaba, me puse manos a la obra. Probé todas las líneas y las cosas iban bien. Más de la mitad iban al armario y quedaban unas pocas. Sin embargo, conocía la zona y sabía que desde allí podría hacerlas pasar, ya que había 2 cables de 200 pares que la atravesaban. A estas alturas eran alrededor de las 4 de la tarde. No tenía los bloques que necesitaba en la furgoneta, así que etiqueté los cables y apagué todas las luces al salir antes de cerrar y bloquear la puerta. Firmé la salida, le dije a la recepcionista que la vería mañana y me fui. De camino a casa llamé a mi jefe para explicarle la situación, que podría necesitar asistencia durante al menos medio día o posiblemente más, ya que ni siquiera estaba seguro de si se había hecho algo en el cambio. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, recibí una llamada de otro de los ingenieros, que me dijo que estaría conmigo todo el día, pero que aún no conocía los detalles. Nos repartimos los papeles. Yo empujaría los pares de la caja del armario, y él se encargaría del armario a cambio si era necesario. Luego solo era cuestión de montar la caja y pasar un gran cable interno desde la caja hasta detrás de la zona de recepción. Volví al edificio, entré con el código de acceso y para mi sorpresa, todas las luces estaban encendidas. Estaba seguro al 100% de que las había apagado, así que supuse que uno de los encargados había venido a comprobar si seguía allí y se había dejado las luces encendidas por error.
Bajé e hice lo que tenía que hacer. Me fui a empujar los cables hacia afuera y llamé a mi colega, que los estaba cogiendo uno a uno, así que las cosas iban bien. Terminé y volví para montar el bloque. Cogí los bloques, taladré todos los agujeros necesarios y lo monté todo. Mientras marcaba los agujeros piloto, oí una voz que decía: ¿qué estás haciendo? Casi me sobresalto, pero cuando me giré, vi a un hombre con un mono gris. Le pregunté si era el vigilante, a lo que respondió afirmativamente. Se mostró sorprendido de que nadie hubiera bajado allí en años. Seguí con mi trabajo, taladrando y todo, y en cuanto dejé de usar el taladro y se hizo más tranquilo, el hombre empezó a charlar de nuevo. Me preguntó por mi equipo de fútbol favorito y si podía ver lo que estaba haciendo. Le aseguré que no había problema e intenté ser lo más educado posible. Se presentó como Gordon y mencionó que llevaba más de 30 años trabajando allí. Un poco confuso, recordé lo que me había dicho la recepcionista sobre que el edificio llevaba unos años vacío y, por el aspecto del cableado, no se había actualizado desde hacía al menos 15 o 20 años. Gordon se limitó a decir que allí siempre pasaban cosas. Después de una hora de conversación mientras yo trabajaba, oí un hola desde lo alto de la escalera. Esperando que Gordon respondiera, no contesté, y entonces lo oí de nuevo. Me di la vuelta, pero Gordon había desaparecido. Pensé que había estado charlando durante 10 minutos, y él ni siquiera estaba allí. Volví a subir y era uno de los gerentes que me preguntaba si esperaba a alguien, otro ingeniero. Le pedí disculpas y le expliqué que allí abajo no había señal telefónica, así que probablemente no podría localizarme. Una vez aclarado esto, bajó y charlamos un rato, y mencionó que empezaría por la recepcionista y se dirigiría hacia mí mientras yo terminaba. Tras una rápida pausa para ir al baño, bajé al sótano. Estaba en la fase final, simplemente poniendo los números de teléfono en parejas para que, cuando llegara mi colega, pudiéramos conectar la prueba y ponernos en marcha. Mientras lo hacía, oí una voz que decía: lo siento. De nuevo, de la nada, era Gordon. Lo reconocí, lo llamé listo e hice la broma de que si no lo encontraban, no podían pedirle que hiciera nada. Continué durante otros 5 minutos, y ya había hecho todo lo que podía. Así que le dije que me dirigía a ayudar a mi colega y que acabaría pronto para salir del paso. Gordon me dijo que le gustaba la compañía, que había sido agradable hablar. Me sentí un poco triste en este punto pensando que tal vez había sido tratado mal por la gente en el edificio. Así que le dije: por supuesto, amigo, no cuesta nada ser amable y tener una charla. Subí las escaleras, dejando a Gordon abajo, y le ayudé a pasar el cable por un hueco hasta el sótano. Después de unos 10 o 20 minutos de intentar pasarlo, lo conseguimos y volvimos a bajar. Gordon no estaba por ninguna parte y terminamos nuestro trabajo. Mi colega me dijo que era hora de comer, que iría a la tienda de pescado y patatas fritas y que me encontraría en el astillero. Le dije que solo necesitaba algunas firmas para asegurarme de que las luces estaban apagadas y poder recuperar mi alargador. Obtuve las firmas necesarias del encargado y le mostré dónde estaba el enlace detrás de la recepción. También le informé de que necesitaba recuperar mi alargador, así que las luces estaban bien por ahora o quería moverlas sobre la marcha ya que había buena iluminación. Me contestó que las luces podían permanecer encendidas por el momento y que traería otro alargador por si alguien más necesitaba bajar. Bajé y empecé a desenchufar las luces, y de nuevo apareció Gordon, diciéndome que no se había dado cuenta de que las luces eran mías, porque si no, no las habría tocado. Inmediatamente pensé: así que por eso estaban encendidas esta mañana. Pero entonces se me ocurrió: la puerta estaba cerrada. Le pregunté si había bajado ayer por la tarde, y me dijo: sí, claro, siempre estoy aquí, es donde me necesitan. Confundido y con ganas de irme, le dije: no te preocupes, encantado de conocerte. Le tendí la mano para estrechársela y él la levantó y me contestó: espero verte pronto. Así que me fui, firmé la salida y no le di mucha importancia. Luego pasó una semana, y recibí una llamada de nuestro centro de control preguntándome si podía volver a esa misma dirección porque una de las líneas no funcionaba, y era un asunto de alta prioridad. Acepté y llegué allí.
Coincidí de nuevo con la recepcionista y le pregunté si podía comprobar detrás de su mesa antes de bajar al sótano. Para mi alivio encontré lo que buscaba, solo que no había sido conectado correctamente. Mientras lo arreglaba, un tipo mayor me preguntó si había estado allí la semana anterior. Le dije que sí, y se disculpó explicándome que era el conserje y había tenido que tomarse más días libres de los previstos. Yo le tranquilicé, diciéndole: «Oh, no te preocupes por eso, estoy seguro de que Gordon te lo contará todo». Y en cuanto mencioné a Gordon, el hombre me miró fijamente y me preguntó: «¿Qué acabas de decir?». Le contesté: «Gordon me ha dicho que es el conserje de aquí». El hombre se puso pálido y me preguntó si podíamos hablar fuera, así que le seguí. Me preguntó si creía en fantasmas y me contó que antes de que el edificio se convirtiera en lo que es hoy, era una residencia de ancianos y que el antiguo conserje se llamaba Gordon. Lo sabía porque, cuando se hizo cargo del edificio, encontró un viejo escritorio con listas de tareas, cartas y peticiones dirigidas a Gordon. Además, había un cartel en la puerta que decía conserje y detrás de la puerta estaba la entrada al sótano. Al principio lo descarté y me reí pensando que él y su amigo me estaban tomando el pelo. Sin embargo, me preguntó si Gordon llevaba mono de trabajo, a lo que respondí afirmativamente. Me miró directamente a los ojos y me dijo: «Escucha, amigo, no estoy mintiendo. Gordon falleció hace años, supuestamente mientras trabajaba. Pensé que deberías saberlo porque no es algo que se considere gracioso». Me dijo que también había visto a Gordon, pero la gente nunca le creyó. No mencioné esto a nadie más allá de ese momento hasta una noche mientras pescaba con un amigo. Tal como había dicho el cuidador, mi amigo pensó que estaba bromeando, pero yo sé lo que vi y sé lo que oí. No se lo cuento a nadie porque no merece la pena hacer el ridículo. De ahí que utilice esta cuenta de usar y tirar, pero puedo decirte que los fantasmas y los espíritus son reales. Un poco en una propiedad de 13 acres en una zona de mi estado donde los suburbios se convirtieron en tierras de cultivo rural. Mis padres viven en la casa principal, cerca de nuestra carretera, mientras que mi prometido y yo convertimos uno de los graneros de la mitad trasera de la propiedad en nuestra casa. Nuestra casa y otro granero están situados en unos pastos bastante amplios, pero más allá estamos rodeados de bosques por 3 lados. Todo esto quiere decir que no recibimos muchas visitas por aquí. Desde que nos mudamos a la casa hace casi un año, ha habido algunas ocasiones en las que tengo esta inexplicable sensación de terror mientras estoy fuera por la noche. He vivido en el bosque toda mi vida, incluso en lugares mucho más remotos que aquí, pero nunca había tenido esta sensación. El bosque es mi hogar, y en todos los sitios en los que he vivido lo he sentido como mi bosque, pero aquí no. En repetidas ocasiones he tenido la sensación de estar invadiendo las tierras de otra persona, alguien que no estaba contento de tenerme aquí. La otra noche saqué a mi perro a dar su último paseo. Eran alrededor de las 11 de la noche, así que el exterior estaba completamente oscuro, con el anillo de luz que proyectaban los focos del lado de la casa. Mientras caminaba hacia el borde de la arboleda donde a mi cachorro le gusta hacer sus necesidades, oí un sonido como de alguien imitando el ulular de un búho que venía de la dirección del otro granero a unos 30 metros a nuestra derecha. Estaba tan seguro de que era un humano el que hacía el ruido que me sorprendí. Muy gracioso, papá. Supuse que era mi padre cerrando el establo para pasar la noche, y estaba aprovechando la oportunidad para intentar asustarme, pero nadie le devolvió la llamada. Fue en ese momento cuando mi perro levantó la cabeza de tanto olfatear y se quedó inmóvil, mirando en dirección al granero. Se le erizó el pelo a lo largo del lomo y empezó a emitir un gruñido bajo y amenazador. Ahora este perro está obsesionado con todas las personas y animales. Todos son sus amigos. Nunca le he visto comportarse de forma agresiva con nada, ni siquiera con otros perros que han intentado pelear con él. Especialmente mi padre es su persona favorita en el planeta, así que es imposible que se hubiera puesto a gruñirle. A mí se me erizaron todos los pelos de la nuca cuando una fría oleada de miedo me golpeó como un ladrillo. Mi perro se había detenido justo en el límite entre la luz y la oscuridad del bosque. Normalmente la luz se disipaba gradualmente entre los árboles, proporcionando aún suficiente visibilidad para ver los contornos de los árboles y arbustos, pero esta vez terminaba con un sólido muro de negro.
De repente, oí el mismo falso sonido de búho a solo unos metros de distancia, justo al otro lado de la oscuridad. Mi perro saltó e inmediatamente empezó a ladrar, interponiéndose entre el sonido y yo. Como es muy pequeño, me lancé hacia adelante, lo cogí en brazos y eché a correr hacia la casa. Detrás de mí volví a oír el sonido, pero esta vez con un extraño remolino, casi como una carcajada. A la mañana siguiente, cuando salí a ver cómo estaba el granero, descubrí que las puertas se habían desprendido parcialmente del tobogán y giraban una junto a otra en dirección contraria, como si alguien hubiera intentado abrirlas a la fuerza en el sentido equivocado. No había señales de pisadas y el serrín o la suciedad o cualquier otro signo de intruso. No tengo ni idea de lo que había por ahí esa noche, pero basta con decir que mi perro y yo nos quedamos bien dentro de las luces de inundación cuando salimos, después de oscurecer. Desde que conozco a mi mujer, siempre ha dicho que creció en una casa encantada. Siempre supuse que estaba bromeando, porque siempre lo mencionaba de forma desenfadada y nunca entraba en muchos detalles. Era una casa grande y vieja y supuse que se refería a ruidos extraños de casas antiguas. La casa pertenecía a su tía abuela, que crió a mi mujer durante la mayor parte de su infancia. Su tía abuela falleció hace poco y la hija de su tía abuela, a la que mi mujer llama tía, aunque técnicamente es su prima segunda o algo así, me referiré a ella como su tía, es ahora la propietaria de la casa. Tras el fallecimiento de la tía abuela de mi mujer, fuimos a quedarnos en la casa 4 noches para asistir al funeral y pasar algún tiempo con la familia de mi mujer, ya que vivimos en otro estado. Cuando llegamos allí, mi mujer y su tía estaban charlando y mencionaron que pensaban que la tía abuela de mi mujer podría unirse a los fantasmas que ya rondaban la casa. Todavía no me había planteado que pudieran ir en serio. La primera noche que pasamos allí me desperté en mitad de la noche y vi a alguien de pie en una esquina de la habitación, junto a la puerta. Pensé que era mi mujer y le pregunté qué hacía. Esto despertó a mi mujer, que en realidad estaba durmiendo a mi lado. Le dije que creía haber visto a alguien en la habitación con nosotros, pero que debían ser mis ojos que me jugaban una mala pasada. Ella dijo, ¿la persona de la esquina junto a la puerta? Sí, no te preocupes. Casi me enfadé. Pensé que había algún bicho raro en la habitación y mi mujer estaba demasiado dormida para procesar lo que estaba pasando. Cogí mi teléfono para llamar a la policía, pero cuando mi teléfono iluminó la habitación vi que no había nadie. Ni siquiera había una forma extraña que pudiera haber confundido con una persona. La puerta estaba cerrada, así que no podía haber nadie que saliera de la habitación en el momento en que yo apartaba la vista para coger el teléfono. Mi mujer me dijo que era habitual ver personas sombrías por la noche, pero que no debía preocuparme porque no hacían nada. Ella se volvió a dormir justo después, pero yo me pasé toda la noche en vela preguntándome qué acababa de ocurrir. A la mañana siguiente le pregunté a mi mujer y me dijo que no bromeaba con lo de que la casa estaba encantada. La gente que pasa la noche en la casa suele ver y oír fantasmas, pero nunca han hecho daño a nadie ni han causado ningún problema. Me mantuve escéptico incluso después de la noche siguiente, que había sido después del funeral, y mi esposa y mi tía informaron que habían sido visitadas en sus sueños por la tía abuela de mi esposa. Y hasta ahí en mi mente todo era raro, pero explicable. La figura en la habitación podría haber sido un extraño truco de la luz. Mi mujer y su tía acababan de asistir al funeral de su ser querido y tenía sentido que ambas soñaran con ella. Esa noche. La tercera noche me mantuve despierto durante horas por el sonido constante de pasos que recorrían la casa. Mi mujer también los oyó, pero me dijo que era normal y que no me preocupara, y se durmió fácilmente. Durante la noche me levanté varias veces para buscar el origen del ruido. Incluso di un par de vueltas por el exterior de la casa por si había alguien fuera, y nunca vi a nadie paseando. En un momento dado estaba en el salón y oí pasos procedentes de la cocina y llamé para preguntar si había alguien. La tía de mi mujer abrió la puerta de su habitación y dijo que ella también oía los pasos. Y al igual que mi mujer me dijo que era normal y que no había motivo de preocupación. Entonces se oyó el ruido de un cajón que se abría en la cocina. A lo que ambos reaccionamos y fui a comprobarlo y encontré el cajón de los cubiertos abierto. La tía de mi mujer, que también había venido a la cocina, simplemente cerró el cajón,
Comentó con leve enfado que los fantasmas siempre dejan cosas abiertas y volvió a la cama, dejándome con mi crisis existencial. No se me ocurrió ninguna explicación. Los dos oímos los pasos, los dos oímos el cajón abierto al mismo tiempo. Y no había nadie y no había otra salida de la cocina que pasar por delante de nosotros. Intenté quedarme en el sofá para tratar de atrapar al misterioso caminante. Y fueron múltiples las veces que oí los pasos pasar por el salón, pero nunca vi nada. Al final me rendí y volví a la cama. En realidad no pasó nada en la última noche, aunque nos despertamos con varios armarios abiertos y nadie recordaba haberlos dejado abiertos. Aunque eso podría explicarse por el simple olvido de alguien o incluso por sonambulismo. Aún así, los pasos seguían molestándome y la persona en la sombra de la primera noche y los armarios abiertos de la última noche me ponían nerviosa a la luz de todo lo ocurrido la tercera noche. Hasta ahora siempre me había burlado de la idea de lo paranormal, pero no puedo conciliar mis experiencias en esa casa con mi escepticismo. Hablando con la familia de mi mujer descubrí que todos los que se alojaron en la casa creen que está encantada, porque han tenido allí al menos una experiencia completamente inexplicable. Todos informan de que los fantasmas dejan a la gente en paz en su mayor parte, aunque algunos que vivieron allí mucho tiempo de niños, entre ellos mi mujer y su tía, han descrito haberse encontrado con personas que pensaban que probablemente eran fantasmas y haber tenido interacciones positivas pero extrañas con ellos. Mi hermano estuvo en aislamiento mientras estaba en la cárcel. Había tenido una visita al dentista con la enfermera de la cárcel y estaba a la espera de juicio por cargos de marihuana MRMNR y solo tenía 25 años. Era alguien sin concepto de las consecuencias y odiaba absolutamente la autoridad. Cuando fue a la cárcel a los 18 años y le dijeron que limpiara el baño, se puso las esponjas sobre las manos y las rodillas y se arrastró para irritar a los funcionarios de prisiones. Yo estaba en el instituto cuando él estuvo en la cárcel y me trajo una carta que decía, si me muriera, ¿llorarías? Espero que sí. Y que sus profesores preguntaban dónde se veían los alumnos dentro de 10 años y él decía, no me veo dentro de 10 años. Su libertad condicional no fue muy bien así que terminó sus 5 años. Fue solo una multitud de delitos menores y luego consiguió un trabajo y felizmente trabajó turnos dobles en una gasolinera. Les encantaba su ética laboral cuando el chico con el que vivía se echó novia. Ella quería que mi hermano se fuera, así que él se buscó a alguien con quien vivir. Entonces llegó el autobús de la droga y mi hermano se vio envuelto en él por culpa de la marihuana. Mientras esperaba su comparecencia ante el tribunal, tuvo su visita al dentista y le habían pillado haciendo aguardiente en una celda y le metieron en la única celda sin cámara. Cuando estás en aislamiento, tienes 1 hora al día para ducharte y limpiar tu celda bajo supervisión. Si necesitas algo como champú, lo pides por escrito. Si tienes suerte, al final te lo dan. Era conocido por silbar, dar golpecitos y tocar el tambor mientras estaba en su celda de aislamiento. A las 11:20, pidió el limpiador en aerosol. Un funcionario de prisiones se lo dio. Su equipo era un trapo con un soporte de papel higiénico y había escrito en su ropa: debería borrarse como mensaje al funcionario de prisiones porque los despreciaba mucho. Hacia las 2 de la madrugada, el bote de aerosol no cayó al suelo y el tipo de la celda de al lado empezó a gritar pidiendo ayuda. Ya estaba muerto, pero llamaron a mi madre para decirle que estaba en estado crítico en el hospital. Estaba en una camilla en el pasillo cubierto por una sábana. La llamaron para que identificara su cadáver. El agente que le dio el limpiador no fue amonestado y cuando nos enviaron sus cosas por correo, incluyeron el trapo y el soporte del papel higiénico. Se ofrecieron a enviarnos el vídeo en el que le sacan de la celda y le hacen la reanimación cardiopulmonar. El marido de una amiga empezó a trabajar en esa cárcel como funcionario de prisiones y dijo que todas las noches se oían los mismos silbidos, golpes y tambores. Todo el mundo lo oía. La gente preguntaba, ¿quién es ese rubio que anda por ahí? Varios años después de su muerte, encontraron su carné de conducir en el suelo del almacén de los funcionarios de prisiones. Empecé a encontrar centavos inmediatamente después de su muerte. Tenía sueños donde le decía, moriste, y él no me creía. Y luego con el tiempo cambiaban y me emocionaba al verlo y luego me despedía de nuevo.
Y finalmente el sueño que me dijo que estaba listo para irse. Todavía lo lloraba y esto fue hace más de 20 años. Pero todavía estoy de luto y de vez en cuando todavía encuentro centavos. Hace poco conseguí un trabajo en la tienda de licores de mi barrio. Mi trabajo está a 5 minutos de mi casa y sinceramente me encanta este trabajo porque es muy tranquilo y, como soy de aquí, ya conozco a muchos de los clientes que vienen regularmente. Este trabajo me ha ayudado a retomar el contacto con mucha gente a la que no veía desde hace unos años. Un día entró un viejo amigo del instituto, Esteve, y se acordó de mí. No nos habíamos visto durante unos años, así que tuvimos una agradable charla y que planean pasar el rato con un amigo común en algún momento en un futuro próximo. Recuerdo que hablamos de cómo nuestro amigo común contaba historias que parecían falsas e inventadas. Por ejemplo, nos contó a los dos una historia sobre cómo supuestamente le habían disparado en la pierna, pero la historia era diferente cada vez. De todos modos le digo a Esteve que nuestro amigo común es como Paul Bunyan con sus colas altas. Esteve se ríe y dice, sí, totalmente hermano. Él es Paul Bunyan y recuerdo que había comprado algunas cajas de ritmo que son esta bebida alcohólica que es bastante popular en mi tienda. Recuerdo el sabor exacto que tenía y todo y recuerdo claramente preguntarle si esas cosas eran buenas y Esteve me dice, sí, te estropean. Una semana más tarde, llego al trabajo y veo a mi compañera Diane y se comporta de un modo extraño que me hace sospechar que está pasando por algo duro en su vida. Me preguntó si me acordaba de Esteve y le dije que sí, por supuesto. Me informó de que había fallecido. Le pregunté si había sido una sobredosis ya que me dijo que no había sido una sobredosis, pero también dijo que pensaba que no le correspondía a ella decirme la verdadera causa de la muerte. Bueno, me lo pienso y decido que la próxima vez que vea a Diane le explicaré que conozco a Esteve desde el instituto, y que no es solo un cliente local que conocí en el trabajo. Así que pasan unos días y veo a Diane en el cambio de turno. Eso sí, trabajo hasta muy tarde, de 9 de la noche a 2 de la madrugada normalmente. Antes de que tenga la oportunidad de hablar con ella, entra la gerente y Diane sale al frente para hablar con ella. Dejo que tengan su charla de chicas durante unos minutos y luego salgo para avisar a la directora de que tengo que ir rápidamente al baño. Bueno, cuando salgo por aquí Diane decir algo a lo largo de las líneas de sí que es un desastre que harían la esposa. Pagar dinero para tener los cerebros por todo el lugar limpiado y el gerente respondió. Oh, sí, ella va, lo más probable es recibir una factura por esa limpieza y cuando oí esto yo sabía que volví dentro de la tienda y me sentí tan triste por mi amigo Esteve. Me quedé mirando al espacio durante unos minutos y volví a salir para encontrar a Diane y al gerente mirándome, como si supieran que había oído lo que dijo y estuvieran esperando a que lo mencionara. Decidí no hacerlo y esperé a quedarme a solas con Diane para hablar del tema. Le expliqué que Esteve y yo éramos amigos en el instituto y después de eso se sinceró conmigo. Resulta que Diane tenía un hacha que hizo lo mismo hace unos años. Ella realmente se abrió a mí acerca de lo que estaba pasando después de esto. Me contó que Esteve acababa de tener un recién nacido 2 días antes del incidente y otro niño de unos 4 años. La pareja de Esteve llevaba con él 8 años seguidos sin mayores contratiempos y Diane me cuenta que conocía tanto a Esteve como a sus amigas desde el primer curso en el que todos crecieron juntos. Me cuenta que ella conducía el coche con la novia de Esteve en el asiento trasero y que por fin pudo dormir un poco en el asiento trasero mientras Diane conducía. Entonces el niño de 4 años decide preguntar dónde está su padre y por qué ya no puede verlo. Le dijeron al niño que ahora está con Dios. Es tan terriblemente triste porque el pobre niño piensa que Dios secuestró a su papá y ahora está enojado con Dios. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Esa noche fui a reponer bebidas en la parte de atrás. Era alrededor de la 1 de la madrugada y de repente tuve esta sensación de que no estaba solo y me sentí como si estuviera con alguien que conocía. Pero no podía verlos. Tuve la sensación de que mi amigo podría intentar enviarme un mensaje. Pensé que si veía algo haría lo posible por no asustarme y transmitir el mensaje que recibiera si era posible. Mientras cogí exactamente la misma bebida que le vendí la última vez que le vi y la puse en una estantería.
Me agaché para coger otra cosa y la bebida que acababa de poner en la estantería recibió un fuerte golpe contra el suelo, como si alguien estuviera frustrado o enfadado y la hubiera escondido. Me sentí muy incómodo y acabé llamando a unos amigos para que vinieran a relajarse conmigo el resto del turno. Incluso me tomé unos chupitos de whisky para tranquilizarme. Esa misma noche, después del trabajo, le conté a mi madre lo que había pasado y ella me explicó que quizás se sentía frustrado y enfadado por su triste decisión y por el hecho de que ya era demasiado tarde para cambiarla. Mi madre es budista, así que me dio una oración budista para que la pusiera en el trabajo y me trajera energía positiva. Al día siguiente pongo la oración en el trabajo y ella también viene a acompañarme durante mi parte del turno. Durante la oración también se lanzó un vaso de espuma por nada y tanto mi madre como yo lo vimos. Sin embargo, esta vez se sintió como una acción mucho más pacífica sin ira detrás, casi como si estuviera diciendo que escuchó la oración. Mi madre me dijo que sintió que estaba intentando comunicarse. En mi opinión, la oración hizo lo que se suponía que tenía que hacer y siento como si se hubiera ido pacíficamente y el vaso de espuma que probablemente tiró fuera su forma de decir: oye, tío, siento haberte asustado el otro día, pero es hora de que me vaya. Echo de menos a mi colega y espero que cualquiera que lea esto y esté pasando por momentos difíciles en la vida, los supere y elija seguir viviendo. Quitarse la vida nunca es el camino correcto, chicos, solo conducirá a más dolor para todos los involucrados. Hace casi 2 semanas di a luz a mi bebé de 26 semanas, pero durante el parto ocurrió algo en lo que no puedo dejar de pensar. No sé si esto es normal o no, pero he decidido compartirlo aquí para ver si alguien más ha experimentado algo similar. Durante el parto no tomé ninguna droga fuerte, solo morfina junto con gases y aire que no deberían hacer delirar a nadie. Lo sé porque tuve la misma combinación durante el nacimiento de mi hija hace 3 años y que estaba bien. Hacia el final, justo antes de expulsarlo y cuando el dolor se estaba volviendo intenso, entró en la habitación un joven con camisa blanca, vaqueros azules y pelo oscuro. Al principio me aparté de la puerta para hablar con mi prometido, pero él se acercó y se puso a su lado. Entonces pregunté a la comadrona y a mi prometido si podían pedirle que se marchara, ya que solo quería que estuviéramos nosotros en la habitación. La respuesta fue que no había nadie más. Sin embargo, él estaba allí de pie. Le vi la cara y no le reconocí. Recuerdo exactamente lo que llevaba puesto y se quedó mirándome durante 1 minuto antes de marcharse y poco después di a luz a mi hijo. La dirección en la que caminó fue hacia la sala donde llevan al bebé para revisarlo y vestirlo y para que se vea mejor dadas las circunstancias, pero este hombre definitivamente fue a la sala donde iba mi hijo. Escribo esto porque hoy he visto un vídeo en TikTok de una señora pasando por algo parecido durante una cesárea de urgencia con un ser su padre fallecido en 2008. Sin embargo, sigo sin saber quién era este hombre. Describiéndoselo de nuevo a mi prometido, está seguro de que podría haber sido su abuelo que falleció joven de ser asesinado, pero seguimos tan inseguros. Estoy loca por pensar que era un espíritu que venía a guiar a mi hijo a un lugar más seguro. ¿Podría haber sido el alma de mi hijo mostrando cómo iba a ser? Sinceramente, no lo sé y no se me ha pasado por la cabeza. Llevo levantada desde las 5 de la mañana y no puedo quitármelo de la cabeza. Así que anoche estoy durmiendo y estoy teniendo una pesadilla que estoy en un apartamento mirando en un área de la cocina. En los cajones, armarios y una puerta a la despensa estaban todos abriendo, cerrando y moviendo por sí mismos, casi como la actividad poltergeist. Yo estaba asustado en los sueños, así que empecé a rezar y luego mi esposa, que estaba en la cama a mi lado, me dio una patada en el pie y me despertó porque yo estaba claramente angustiado y murmurando mucho en mi sueño. Y aquí es donde las cosas se ponen raras. Me despierto de un salto porque mi mujer me dio una patada en el pie y sintiéndome aliviado de no estar teniendo ya una pesadilla. Giré la cabeza hacia mi mujer, que estaba tumbada a mi lado, y le dije: gracias, nena. Lo siento mucho, estaba teniendo una pesadilla, pero no oí ninguna respuesta. Así que me imaginé que ya se había vuelto a dormir o que estaba tan cansada que todavía estaba un poco ida. Entonces volví a girar la cabeza hacia adelante, la dirección en la que estuve mirando todo el tiempo que estuve durmiendo, y noté algo en la esquina de la habitación de pie frente a la puerta del dormitorio.
La habitación estaba a oscuras, pero su piel seguía pareciendo de un color gris oscuro y mate. Era realmente delgado. Tenía piernas delgadas y brazos largos y delgados. Un torso pequeño casi como el de un niño. Un cuello estrecho y luego una cabeza bulbosa realmente grande con enormes ojos negros en forma de almendra. Tenía exactamente el mismo aspecto que un alienígena gris tradicional, pero era ligeramente transparente. Sabía esto para decir que estaba conmocionado y, para ser honesto, mi primera reacción fue que estaba viendo cosas, porque me acababa de despertar, así que me froté los ojos y todavía estaba ahí. Tratando de no entrar en pánico y tratando de llegar a una explicación racional para ello, pensé que esto debe ser solo productos químicos, sueño todavía trabajando en mi cerebro. Así que me incorporo un poco y miro hacia la otra esquina de nuestro dormitorio, junto al armario, esperando ver algo allí también, pero no hay nada. Luego miro al techo y nada. Al suelo, nada. A la otra pared, nada. Vuelvo a mirar a la esquina de la puerta del dormitorio y sigue ahí. De pie, completamente inmóvil, mirándome fijamente con sus enormes ojos negros como el azabache, con forma de almendra y que parecían envolver ligeramente el lateral de la cabeza, mucho más grandes que los ojos de un ser humano. Y todavía es ligeramente transparente, pero lo estoy viendo claramente y solo en ese punto también, no en cualquier otro lugar en la habitación. Como el texto es un asco de red eléctrica, siempre duermo con una linterna al lado de la cama y después de ver esta cosa durante 1 minuto y medio se me ocurre coger la linterna. Me inclino fuera de la cama, agacharme y agarrar la linterna y brillar en la esquina de la habitación con este ser, y porque es transparente se hizo mucho menos visible cuando brilló la luz en él. Todavía podía verlo muy ligeramente, pero era mucho menos. De nuevo, incrédulo ante lo que estaba viendo, comencé a escanear lentamente toda la habitación con una linterna desde la cama, por supuesto. No iba a intentar salir de la cama. Estaba demasiado asustado para siquiera moverme, para ser honesto. Y de nuevo no veo absolutamente nada extraño en ninguna parte de la habitación excepto esta cosa que puedo ver en una esquina junto a la puerta de la habitación. Apago la linterna y al instante vuelvo a verlo con toda claridad mirándome fijamente. Me froté los ojos otra vez y apreté los ojos con fuerza esperando que cuando los abriera hubiera empezado, pero no fue así. Así que finalmente empecé a flipar internamente y empecé a rezar en voz alta. Y después de unos 20 segundos de orar, literalmente vi esta cosa simplemente se desvanecen de la existencia, desmaterializado justo enfrente de mí. Todavía estaba de pie allí, muerto, inmóvil y mirándome todo el tiempo, que solo parecía de repente comienzan a ser cada vez más transparente, hasta que simplemente no estaba allí nunca más. Y desapareció. He estado despierto desde entonces. Pasé el resto de la noche leyendo cosas al azar aquí en Reddit para tratar de distraerme, porque la experiencia me sacudió un poco, para ser honesto. Me preguntaba si alguien más aquí ha experimentado algo como esto. Me siento tan genuinamente extraño que no sé qué hacer con él. Empecé a trabajar en una tienda de conveniencia en los años 90. Poco antes estaba trabajando el hijo del dueño y un hombre entró corriendo a pedir un cuchillo. Había tenido un accidente de coche y su novia no podía quitarse el cinturón. El hijo del dueño se dio la vuelta para coger el cuchillo y cuando volvió, el tipo estaba muerto en el suelo. El cinturón de seguridad le había hecho algo en el esófago, creo que lo había aplastado y, aunque la adrenalina le ayudó, se asfixió y murió allí mismo, en la caja registradora. Yo no lo sabía cuando empecé a trabajar allí. Me enteré después de preguntar sobre las cosas que estaba experimentando. Me daban patadas o me pinchaban en la pierna o en el hombro cuando no había nadie detrás de mí. Caminaba por zonas frías que se habían movido por la tienda. O bien el reflejo de alguien en la puerta de la nevera, pero al darme la vuelta no veía a nadie allí. Me sentía como si estuviera siendo observado mientras estaba en el refrigerador llenando refrescos. Con un cuchillo, el cuchillo Barrel. Mientras trabajaba solo ante la cámara sin nadie más, el cuchillo desaparecía en cuanto me daba la vuelta y lo volvía a encontrar un poco más tarde, quizá en otro sitio. El resto del personal dijo que les pasaban cosas parecidas. En el turno de noche había una sola persona y a menudo la tienda estaba vacía. Las personas que trabajaban en ese turno oían silbidos a veces,
pero sobre todo oían llantos. Resultó que la novia era profesora en mi instituto. Empecé a hablar con él mientras trabajaba y le hacía saber que ella estaba bien. Ella sobrevivió y él no podía dejarlo pasar. Y las cosas empezaron a calmarse. Dejé de recibir pinchazos y el cuchillo se quedó donde lo dejé. Definitivamente fue la experiencia más intensa que he tenido nunca. Ayer fue mi 29 cumpleaños. En general fue terrible. Una vez que todos los niños se acostaron, mi cónyuge y yo nos sentamos a ver la tele y él acabó quedándose dormido. Más cerca de la medianoche, todo lo del día finalmente me golpeó y empecé a sollozar, como el llanto feo real. Desde donde estaba sentada en el sofá podía ver todo el comedor. Una puerta de concepto abierto con un borde de medio metro que bajaba del techo y que tenía una pequeña estantería para cuadros, y a través de la puerta de la cocina hasta la puerta trasera. La televisión era lo único que iluminaba la casa. La semana pasada, cuando mi hija terminó el colegio, le compré 3 globos que estaban esparcidos por toda la casa. Uno a mi izquierda, otro encajado entre las aspas del ventilador del comedor, que estaba aparado, y otro justo al lado de una silla del comedor, junto a la puerta de la cocina. Había estado llorando, pero me pareció ver un pequeño destello en el comedor. No estaba segura de si la luz del televisor se reflejaba en uno de los juguetes de mis hijos o no. Seguí mirando hacia allí cuando me di cuenta de que la cuerda del globo más cercano a la cocina se movía. Mientras miraba fijamente, vi que las cuerdas de los globos empezaban a deslizarse lentamente por el suelo hacia mí. Tenemos aire acondicionado central, que estaba encendido, pero ninguno de los otros globos se había movido, ni siquiera las cuerdas. Se acercaba cada vez más, pero supuse que se detendría por el pequeño borde que cae entre las 2 habitaciones. Se detuvo un momento al llegar a ese punto. Vi cómo los globos bajaban lentamente, se balanceaban contra la pequeña repisa y llegaban a la sala de estar. Sinceramente, en ese momento dejé de llorar y estaba más o menos ensuciándome los pantalones. Siguió deslizándose por la habitación, viniendo directamente hacia mí. Se detuvo una vez que estuvo frente a mí y luego se movió un poco a la izquierda y la cuerda golpeó mi mano izquierda. No supe qué hacer. Me quedé de piedra. Me quedé helado. El globo se movió delante de mí otra vez y procedió a moverse a la izquierda otra vez y la cuerda subió y golpeó mi mano. En ese momento lo único que se me ocurrió hacer fue agarrar la cuerda y sujetarla. Intenté acercarme a mi marido y darle un codazo para que se despertara. Por fin conseguí que me prestara atención cuando se acercó a mí mientras sostenía un globo. Le conté lo que había pasado y lo único que me dijo fue que ojalá estuviera despierto para ver lo asustada que estaba. De todos modos, tuve un cumpleaños terrible y creo que alguien o algo del otro lado quería asegurarse de que al menos tuviera un globo para celebrarlo. Hace unos años, un domingo por la mañana me despertó una llamada telefónica. Era una niña de unos 4 años. «Buenos días, abuelo». Me reí. Sonaba dulce y le expliqué amablemente que se había equivocado de número. «Ah», dijo antes de colgar. Unos minutos después vuelve a sonar el teléfono. «Buenos días, abuelo». Volví a reírme y le dije disculpándome que se había vuelto a equivocar de número. «¿Vienes, abuelo?» «¿A qué hora vienes?» «Date prisa, estamos a punto de empezar». Estaba rebosante de alegría y quienquiera que fuese su abuelo, era obviamente un tipo muy afortunado. Parecía una fiesta de cumpleaños o algo así. Todavía riéndome, intenté explicarle su error y le dije que, obviamente, yo no era abuelo antes de despedirme y colgar el teléfono. Me tumbo en la cama riendo y un minuto después suena el teléfono. «Buenos días, abuelo». Por tercera vez le explico que no soy su abuelo. «Tú eres mi abuelo, tonto», dijo con tono divertido. Pensó que yo era su abuelo y que le estaba gastando una broma. Volví a explicarle que no soy su abuelo. En ese momento soltó el teléfono y salió corriendo hacia el fondo. Podía oírla en el fondo diciendo: «Papá, el abuelo me está gastando una broma». No me habla. Oigo que se enfada un poco. Entonces el hombre coge el teléfono. «Papá,
Va todo bien, dice el hombre, y yo, que sigo encontrando todo esto un poco divertido. Le explico al hombre que su hija simplemente se ha equivocado de número unas cuantas veces y que todo es un gran malentendido. Y entonces dice en tono preocupado, vale papá, ¿estás en casa? Quédate donde estás. Vamos para allá, ¿vale? Y ahora piensa que soy su papá. Así que de nuevo, ya no me reía. Le expliqué que yo no soy quien él cree que es, obviamente, y entonces es solo el número equivocado. Lo que dijo después me asustó mucho. Dijo, mi nombre, ahora estoy muy preocupado. Estaremos en 15 minutos. No se mueva. En ese momento colgué el teléfono y me tumbé en la cama preguntándome qué demonios estaba pasando. No volvieron a llamar y supuse que me estaba gastando una broma un amigo o algo así. Durante los días siguientes pedí a todos mis conocidos que confesaran la broma. Todos juraron a ciegas que no habían sido ellos. No solo esta chica estaba convencida de que yo era su abuelo, sino que el hombre también pensaba que yo era su padre y también dijo mi verdadero nombre de pila. Obviamente las coincidencias ocurren, pero esto era simplemente extraño. Así que unos días más tarde, todavía perplejo, pensé en volver a llamar al número y ver quién contestaba. El número no estaba en uso. Solo recibí un tono muerto. Raro, ¿eh? Creo que me llamó un nieto y una especie de universo paralelo o algo así, y a juzgar por el sonido de su voz, el yo paralelo era un tipo con suerte. Compré un cachorro de labrador retriever negro allá por 2009 porque me aficioné a la caza de aves acuáticas. Leí todo tipo de libros sobre adiestramiento y decidí adiestrarlos yo mismo. Se convirtió en una rutina que todos los días trabajara con él antes y después del trabajo. Desde el principio era evidente que este perro era especial. Era muy rápido para aprender las órdenes y era muy fácil de entrenar. Mirando hacia atrás ahora después de haber entrenado a muchos otros perros perdigueros desde entonces. Empezó siendo solo mi compañero de caza durante un año más o menos, hasta que fui a cazar con alguien que participaba en competiciones de perros perdigueros. Después de un poco de persuasión, me convencieron para inscribir a mi perro en algunas competiciones aquí y allá y de hecho fue capaz de obtener su título como cazador junior y comenzó cazador en AKC y HRC cuando tenía 1 año de edad. Perdí interés en las competiciones y con el tiempo se convirtió en mi compañero de caza de nuevo. A lo largo de los años recuperó cientos de patos para mí y pasó incontables horas cazando conmigo. Iba a todas partes conmigo, dormía dentro, era un compañero de juegos para mis hijos pequeños en ese momento. Solo una vez en la vida tipo de perro. En 2016 lo dejé salir para ir al baño y nunca lo volví a ver. Usted ve que vivo en una zona cruda de Texas y me imaginé que él solo volvería a aparecer pronto, pero no lo hizo. Lo busqué durante meses, publicando en Facebook, hablando con los vecinos. Incluso hice volantes con una recompensa de $1000 y publiqué un negocio en la ciudad. Me tomó una eternidad para dejar ir y, finalmente, se dio cuenta de que no iba a volver a casa. Solo vine curso ahora y ayer por la noche, 1 de noviembre de 2021. Me desperté a él ladrando que rara vez lo hace. Bajé las escaleras para ver por qué ladraba. Encendí la luz de mi porche y vi un labrador negro tumbado en mi porche e inmediatamente me fijé en el collar. Un collar que me había hecho para mi labrador, de cuero negro con círculos reflectantes naranjas alrededor. Ahora estoy seguro de que hay otros collares por ahí como que, pero este tenía un toque especial añadido por mis hijos. Una tira de color rosa de cinta adhesiva cerca de la hebilla. En cuanto vi la tira rosa, me dio un vuelco el corazón. No quería que mi Cané Corso se escapara, ya que es muy protector, así que lo agarré por el collar y lo llevé al lavadero. Volví corriendo a la puerta, la abrí y el perro había desaparecido. Cogí una linterna y lo busqué por todo el patio, pero no lo encontré por ninguna parte. Me quedé despierta llamándole durante casi toda la noche, pero no vino. Todavía no me lo explico y me da vergüenza decírselo a alguien cercano a mí porque suena muy descabellado. Hace más de 5 años que se fue. ¿De verdad crees que fue él? Esta es una historia sobre Hilda, mi ancianita paciente de hospicio que vivía en una residencia de Odessa, Texas.
Esta es también una historia sobre Claude, que era su hijo pero también mi paciente de hospicio y vivía en casa en Midland, Texas con su esposa, Johnny. Sí, la madre Hilda y su hijo Claude estaban muriendo al mismo tiempo en dos lugares separados por 20 millas de distancia. Y la última hija de la pobre esposa, Johnny, estaba tratando de cuidar de ambos y haciendo un gran trabajo haciéndolo. Entre los dos, Hilda la madre y Claude el hijo, realmente esperaba que Claude fuera el primero. Estaba confundido. Aún se levantaba un poco, pero ahora estaba débil y parecía enfermo. Esperaba verle un par de semanas antes de que muriera. Su madre, Hilda, estaba relativamente bien. Realmente pensé que podría verla durante 2 o 3 meses, o incluso más. Había sido una residente de larga duración en la residencia de ancianos con Alzheimer. La enfermedad seguía haciéndole mella hasta el punto de que estaba casi postrada en cama. Y sí, dejó de comer tanto y había estado perdiendo peso y estaba muy confundida. Pero estaba agradablemente confundida. Normalmente la veía 2 veces por semana, los martes y los viernes, después de ver a su hijo el mismo día. Cada vez tenía que volver a presentarme ante ella y charlábamos un rato y a veces me contaba las mismas historias, de su juventud una y otra vez, pero nunca dejaba de arrancarme una sonrisa. Y debido a su confusión, a veces me soltaba cosas que realmente mostraban su confusión, como: voy a ir a jugar al béisbol al parque este fin de semana. Cuando obviamente solo levantarse de la cama estaba casi más allá de ella. Pero era una mujer increíblemente dulce. Incluso si no recordaba quién era yo cada vez, y a veces salía con cosas que no tenían sentido. Y como dije, no esperaba que muriera pronto. Realmente pensé que ella solo continuaría declinando lentamente y probablemente en un par de meses esperaba que muriera pacíficamente, pero tristemente que sobreviviera a su hijo. ¿Alguien el viernes? Hice mi parada para comprobar en el hijo Claude y él está haciendo bien y asegurarse de que su dolor es controlado y él está respirando bien. Su mujer, Jonia, también está haciendo un trabajo increíble y le hice saber que me iría corriendo a ver a Hilda y que los volvería a ver la semana siguiente. Conduje hasta la residencia, me registré con el personal y dicen que Hilda está bien, quizá incluso más contenta de lo normal. Tengo un poco de prisa y voy con retraso y sé que hoy no tendré mucho tiempo para visitar a Hilda. Entro en su habitación y me saluda: hola, soy Hilda. Hola Hilda, soy tu enfermera y venía a ver cómo estabas hoy. Bueno, creo que estoy bien. ¿Tienes hambre? ¿Has comido? Sí, querida, creo que he comido tortitas y salchichas. Muy bien, Hilda, ¿tienes algún dolor hoy? No, ya sabes, nunca tengo dolor. ¿Quién es usted? Soy tu enfermera, así que voy a tomarte la tensión y a auscultarte la respiración, si te parece bien. Por supuesto, cariño, haz lo que tengas que hacer, pero realmente no creo que necesite un médico o una enfermera. Compruebo sus constantes vitales, todo está bien, no hay signos evidentes de angustia, ni dolor. Hilda está en buena forma, relativamente hablando. Muy bien, Hilda, parece que lo estás haciendo bien. Vi a Claude y a Jonia esta mañana y están bien y planeo verlos la próxima semana. Bueno, cariño, mi hijo, ya sabes, el de la calle 145 dijo que se encontraría en la puerta hoy a las 2. Me llevará a casa. No estaré aquí. Así que no, en el estado en que estaba Claude, sabía que era imposible que la cogiera. Y además, ella dijo calle 145. No hay calles numeradas en Midland e incluso las de Odessa no llegan a esa altura. Y ya era mediodía. Ni siquiera Jonia vendría a buscarla. La dulce Hilda confundida como siempre, pero supongo que tiene algo que esperar. Pero al menos Hilda tenía buen aspecto. Disfruté de mi visita con ella y me alegré de poder seguir viéndola durante un tiempo más. Bueno, Hilda, nos vemos la semana que viene. De acuerdo. De acuerdo, pero no estaré aquí. Recogí mi bolso y mi estetoscopio, despedí al personal de la residencia y volví a Midland para empezar a ver a mis pacientes de la tarde. Al 15, recibo un mensaje de texto para llamar a la residencia de Hilda.
Me imaginé que solo necesitaban rellenar su medicación o algo así. Llamo y hablo con su enfermera Annie. Hola, soy Hilda. Fui a verla y está muerta. La habíamos visto unos 30 minutos antes y estaba bien y volvimos a entrar y bueno, se había ido. Me quedé de piedra. Con los años, me había vuelto muy bueno para predecir cuándo morirían mis pacientes. Y sí, estaba enferma, pero nunca esperé que muriera ese día, ni siquiera esa semana o ese mes. Volví a pensar en su conversación sobre el encuentro con su hijo en la puerta. Llamé al número de Johnny, que contestó y le dije que parecía que Hilda había fallecido. Johnny estaba triste pero no muy sorprendida. Supongo que cuando alguien tiene 102 años, no es una sorpresa terrible, la verdad. Le dije que volvería para pronunciarme oficialmente sobre ella y Johnny me dijo que se reuniría conmigo. Le pregunté por Claude y me dijo que estaba bien, que solo habían estado de visita y que no estaba segura de si decírselo o no. Volví a la residencia de ancianos, comprobé cómo estaba Hilda y, efectivamente, tal y como había dicho el personal, había fallecido. Johnny apareció un poco más tarde y después de un abrazo le dijo adiós a Hilda y que ella y Claude la querían. Salimos al pasillo. Le dije que me sorprendía que hubiera sucedido tan rápido, pero que parecía que se había ido muy tranquila. Le conté nuestra última conversación. Me extrañó que Johnny dijera que iba a reunirse con su hijo en la puerta a las 2 y que fuera casi exactamente cuando murió. Primero pensé que tal vez Claude había muerto y se reunió con ella, pero parece que no es el caso. Pero entonces realmente creo que era solo su confusión porque ella dijo que su hijo estaba en la 145 y todos ustedes no viven en la 145. Así que supongo que era solo su confusión hablando y Johnny responde diciendo que no, que estaba hablando de su otro hijo, el hermano de Claude. Vivía en la calle 145 con Lavec. Murió hace unos 5 años y parece que se reunió con ella en la puerta a las 2 para llevarla a casa. Realmente me quedé sin palabras. Claude moriría un par de semanas después y Johnny un par de años más tarde. Y cada vez pensaba en todos ellos reunidos en la puerta para darse la bienvenida a casa. Me quedé dormida en el sofá del salón de mi madre con la televisión encendida. Metí el teléfono bajo la almohada, debajo de la cabeza. Parece que hubiera pasado una hora y siento que mi teléfono vibra como si alguien me estuviera llamando y lo miro. Y es de Cacahuete. Contesto y con sueño digo hola. Mi padre viene a través del otro extremo. Estáticamente pero muy claramente él y dice hola como siempre lo hizo con un poco de sorpresa en su voz como wow funcionó. Yo digo oh Dios mío hola y él dice que el teléfono no funciona o que no he conseguido que funcione. Dando a entender que es por eso que me llamó desde el teléfono Cacahuetes. Dice que he estado intentando llamar a todo el mundo y que solo quería decirte que te quiero y que estoy a salvo. Continúa diciendo que estoy en la habitación 4 y que era un número de 3 dígitos que definitivamente empezaba por 4. Le digo que yo también le quiero y que me alegro de que esté a salvo. Y le pido que repita la última parte porque no he oído lo del número de la habitación. Él dice que te quiero y que estoy a salvo otra vez y luego dijo el número de la habitación de nuevo una vez más no. Pude distinguirlo porque tenía demasiada estática y el televisor estaba demasiado alto. Le digo que yo también te quiero papá y no recuerdo el final de la llamada pero recuerdo despertarme en el ambiente exacto en el que estaba en el sueño pensando en lo que acababa de pasar. Algunos otros detalles. Por teléfono sonaba como cuando estaba enfermo pero definitivamente mejoró un poco. Yo estaba viendo Feudo Familiar cuando me quedé dormido y Infomerciales jugado en ese canal cuando terminé. Infomercial era lo que estaba demasiado alto en mi sueño y él mismo estaba jugando cuando me desperté como en el sueño y nadie de mi familia tiene alguna idea de qué maní puede ser. Mi madre y yo fuimos a acampar en los bosques del norte de Wisconsin. Cuando llegamos al camping éramos las únicas personas que había, lo cual ya era raro de por sí. Todo fue semi-normal y a nuestra tienda llena hasta el borde de arañas y terminamos durmiendo en el coche. Eran como las 2 o 3 de la madrugada y yo estaba muy despierto porque estaba inquieto y casi paranoico de que hubiera alguien en el bosque. Miré por la ventanilla trasera izquierda cuando vi un gran portal abierto. No podía creer lo que veía, así que me pellizqué y abofeteé para asegurarme de que no estaba soñando. Y no lo estaba.
Podía sentir el dolor mientras veía el portal cada vez más grande y más ancho de unos 7 a 8 pies de altura. Era este verde azulado casi como Rick y Morty irónicamente e inmediatamente después de esto me desperté a mi mamá para ver si podía ver lo que estaba viendo también y lo hizo y se asustó un poco y dijo que no se mueven y estar en silencio. Vi salir una figura humanoide con una linterna. Miró a su alrededor y luego hizo un gesto a los demás para que salieran y yo diría que salieron de 5 a 6 personas casi en una especie de hombres omniscientes y vestidos de noche. Todos tenían también linternas. Se reunieron alrededor de cada uno y parecían hablar entonces uno por uno todos entraron en el bosque en fila india. El primer hombre que salió del portal fue el que volvió a entrar en él. Cuando entró, el portal se cerró y vimos a los humanoides adentrarse en el bosque hasta que ya no pudimos ver su luz. Mi madre arrancó inmediatamente el coche y nos fuimos en completo silencio y callados todo el trayecto de vuelta a Illinois. Desde entonces tanto mi mamá como yo hemos sido ávidos creyentes de lo paranormal y los extraterrestres. Me pregunto si alguien ha visto algo como esto antes o experimentado antes porque sé que esto suena absolutamente loco, pero juro que sucedió. Hace tiempo, cuando ella estaba viva, prometimos perseguirnos mutuamente si el otro dejaba esta vida. Los dos creíamos firmemente en la vida después de la muerte y en el espíritu, así que no fue una promesa tonta. Aunque nos burláramos un poco de cómo nos lo haríamos el uno al otro. De hecho, creo que solo lo dijimos 2 veces. Habían pasado 2 años desde que mi mujer falleció. Recuerdo estar en la habitación donde murió. Las máquinas respiraban por ella y sentí que abandonaba su cuerpo. Se había ido, pero el sonido de la máquina seguía sonando. Unas horas más tarde se apagaron oficialmente. Ahora un poco de información de espalda. Mi esposa tenía un trastorno alimentario y este trastorno destruido gran parte de su intestino y órganos. Fue una muerte lenta y dolorosa. Cuando digo que sentí su salida fue como una bala rápida tipo de salida. En la vida no gritaba. Nunca nos insultábamos y rara vez discutíamos y cuando lo hacíamos era un discurso sano y se tomaban decisiones para solucionarlo. Sabía que su trastorno alimentario había causado estos problemas, pero lo que no sabía era cuánto peor era en realidad. Encontré la información en su teléfono después de la muerte. Ella sabía que la muerte era el desenlace final años antes de que yo lo supiera y me ocultó la información, dejándome hablar de envejecer juntos. Y corto no la he visto. Ahora largo post llegando a su fin rápido 4 o 2 años y estoy pensando en ella solo en mi cocina. Me invadió el dolor intenso y por primera vez me enfureció. Grité: me hiciste esto y te hiciste esto a ti mismo y yo soy el que vive con ella. Odio lo que me has hecho. Inmediatamente en mi cerebro de oreja a oreja escucho su voz. Disparo de vuelta que ya era hora. Sentí 1000 hormigueos conmovedores dentro de mi cabeza. Ni qué decir tiene que lloré como nunca lo había hecho en 2 años desde su fallecimiento.